Hola, muy buenas, les doy la bienvenida a Relatos e Historia de Amatista. El tema de hoy será el mundo de los pactos con el demonio. Hoy os contaré leyendas de personas de España que pactaron con el príncipe de las tinieblas, pero no solo gente del mundo civil, también personas de iglesia. Hablo de conventos como en Canarias y Extremadura, donde dos monjas fueron condenadas por el Santo Oficio precisamente por eso, pactar con el mismísimo diablo. Comenzamos con el caso del convento de Pelvis de Monroy en Cáceres. Una monja de 24 años, natural de Serradilla, también de Cáceres, se caracterizó por eso, pactar con el demonio. Esta monja en su celda se hace una herida en la mano y con la sangre que le brota de la misma escribe una cédula con su propia sangre, donde entrega su cuerpo por entero a venerar y a ensalzar la figura del demonio, renegando por completo la figura de Cristo, ya que cuando le tocaba ir a comulgar, la hostia consagrada no la tomaba, sino la recogía en su mano, y cuando ya las demás hermanas del convento se habían marchado a su celda, ella picaba con un alfiler la hostia consagrada y la lanzaba al bañal, lo que antes se conocía como el retrete de las monjas. Sor María del Cristo, que así se llamaba, se da cuenta que le está funcionando bien el haber pactado con el demonio. Y lo que más pone en práctica es la fornicación, es decir, todo aquello que de alguna forma iba en contra del cristianismo. Se va a caracterizar por tener contactos sexuales con montones de personas, frailes sobre todo, que venían al convento a confesar a las hermanas, y de esas relaciones van a nacer varios niños, entre ellos 4 en concreto, que la misma Sor María del Cristo, y en complicidad de la pedada del convento, los va a ahogar, los va a lanzar a un pozo que está a las afueras del cenobio, y ahí los asesina. Y una revolución se crea dentro del convento. Por lo tanto, la Inquisición va a tener que actuar contra este convento y sobre todo contra este personaje, Sor María del Cristo. Pero ¿qué pasaba? Que había que salvaguardar la honra del hábito. Por lo tanto, la Inquisición no podía hacer un escarnio de Sor María del Cristo fuera del convento. Y lo que decide es que sus propias hermanas le den un escarmiento en su celda y la azotan con una vara entre todas las hermanas. Le dan determinados azotes y ahí termina ese castigo, que fue lo único que se le impuso a Sor María del Cristo. Y sobre todo porque cuenta los documentos que era una joven de buena familia. Y no solo había que salvaguardar la honra del hábito de los franciscanos, en este caso la franciscana, sino también el apellido de Sor María del Cristo. Como podéis ver, la Inquisición también se adentraba dentro de los conventos para sacar a la luz todo este tipo de hechos. Existe también otro caso muy particular donde también el Santo Oficio tuvo que adentrarse dentro del cenobio para que de alguna forma desmembrar lo que allí estaba ocurriendo. En un convento de Las Palmas de Gran Canaria, en este caso, una monja franciscana llamada Sor Juana de San Bernardo también pacta con el diablo, sobre todo porque la obligaron a meterse a monja con 13 años. Ella no quería ir al convento, pero sus parientes dijeron que sí y ella no le quedó otro remedio. Eso la llevó desde el primer momento que pisó el convento, va a renegar de Dios y de la Virgen y pacta con el diablo. A partir de ahí, Sor Juana de San Bernardo cuenta ante la Inquisición que está teniendo relaciones sexuales
con muchísimos frailes, incluyendo a obispos, incluso trabajadores que venían a hacer obra a dicho convento, también pasaba por la celda de esta religiosa. Esta religiosa llegó a alarmar a todo el convento porque llegó a declarar que practicaba la zoofilia dentro del cenobio. Ese pacto con el diablo la llevaba a identificarse como una auténtica devota de Belcebú, y de qué mejor manera de demostrárselo y de demostrarlo que llevando a cabo este tipo de misiones. Por supuesto, el tomar la hostia consagrada cuando comulgaba nunca se la tomaba, la escupía o la tiraba a los albañales del convento. La Inquisición tuvo que actuar contra Juana de San Bernardo, pero al igual que la monja anterior, había que salvaguardar esa honra del convento, y aquello no iba a salir de esas 4 paredes. Y la Inquisición metía toda esa documentación dentro de ese secretismo inquisitorial que tanto caracterizó en todo ese tipo de proceso de algún delito de iglesia, como podía ser el de pactar con el diablo. Estas noticias fueron espectaculares en su momento, en su entorno en el que sucedieron, pero hoy en día, cuando las escuchamos, haya quien se pueda todavía escandalizar de lo que estamos contando, pero los documentos existen y son historia. Para finalizar con pacto con el diablo, comenzamos con la historia de Ventura Rodríguez, un torero español natural de Segovia que se caracterizó por firmar una cédula con su propia sangre, entregando su alma al príncipe del Averno en ella. En ella le indicaba que si le enseñaba a capotear bien, a banderillear como manda los cánones de los toreros del momento y poder saltar los toros sin ningún tipo de problema, que haría todo lo que estuviese en su mano con tal de aliviar esas necesidades. Ventura Rodríguez empieza esa veneración al diablo siempre y cuando el príncipe de las tinieblas le ayudase a mantener amistades con grandes de España, que su lenguaje fuese favorecido para poder explicarse correctamente con estas personas. Esta cédula se firmó en el año 1798. Lo cierto es que esa creencia así la mantuvo Ventura Rodríguez, pero un día estaba pasando un buen rato con los amigos y él llevaba el pacto siempre pegado en el lado del corazón, porque él creía que siempre le traería triunfos en la plaza. Bueno, pues ese pacto, en ese rato de juego, se le cae al suelo, y uno de sus amigos se da cuenta de lo que ha perdido. Es un pacto con el demonio. Rápidamente se acercan a leerlo y ven que Ventura Rodríguez entrega su alma a Satanás. Les reprochan que eso es algo inmoral y que eso no puede ser, que es digno de ser denunciado a la Inquisición. Los amigos van a ser los primeros en dejar de ser amigos. Se acercan a la casa del sacerdote para contarle con pacto en mano lo que estaba haciendo Ventura Rodríguez. El sacerdote escribe rápidamente a la Inquisición y la Inquisición se pone al servicio del sacerdote para que Ventura Rodríguez sea detenido y encarcelado. Una vez detenido, Ventura Rodríguez va a tener que decir si realmente ha pactado con el demonio y si esa letra que se veía firmada con su propia sangre y todo lo que contenía dicho pacto era su propia letra. Él va a decir que sí lo hizo, a sabiendas de que el diablo no existía como tal y que era una especie de juego particular que él desarrollaba. Pero no le quedó más remedio que confesar que renegó de Dios, renegó de la Virgen y que entregó su alma al diablo, con esos fines que ya hemos indicado. Ventura Rodríguez no se conformaba con pedirle a la Virgen
o llevar una imagen venerada en el capote. Él quería un pacto firme y dedicó una parte de su vida a venerar al diablo. Espero que os haya gustado estas historias. Dejadme vuestros comentarios aquí abajo y os espero en mi próximo podcast. Hasta pronto.